Hola, ¿qué tal, querida comunidad? Un saludo a todos y a todas. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de estudios recientes que tenemos de investigación en torno a, por supuesto, al área de Broca. Como sabemos, es esta zona, esta área de nuestro cerebro que se encarga de la producción de los sonidos del habla, ¿no? Por lo menos la idea tradicional y clásica es lo que nos dice. Pero hoy platicarles de qué es lo que, además de eso, qué es lo que los estudios recientes nos dicen, ¿no? Como para complementar un poco esta noción, les digo, tradicional que tenemos y que se refleja en el momento de la parte clínica con nuestros pacientes, ¿no? La toma de decisiones basadas en evidencia, que es importante decir que no se puede considerar solo un caso aislado para tomarse en cuenta, sino entre mayor evidencia posible se tenga, mejor para esta toma de decisión. Y bueno, compartirles en los descripción del video, les voy a dejar el link para que ustedes entren al PubMed, descarguen de forma gratuita este artículo del 2015 que está súper interesante, que les voy a contar más adelante, para complementar esta noción tradicional y clásica que en pleno 2021 pues yo creo que ya no se vale, ¿no? Ya no se vale quedarnos nada más con lo que desde 1861 sabemos del área de Broca, sino que hay más allá, ¿no? Y que bueno, todavía falta yo creo, pero que la información que va saliendo, pues tenerla ahí, ¿no? Fresca para compartir. Entonces, bueno, esa es la idea. Situándonos un poquito, ¿no? Previamente, Broca se nutre de los estudios de Joseph Gall dentro del área de la frenología, donde, entre otras cosas, Gall nos decía, por ejemplo, que dependiendo el tamaño, ¿no? Él habla de órganos, ¿no? A nivel como de funciones mentales y cognitivas que están situadas por cada órgano en nuestro cerebro, que dependiendo del tamaño de ese órgano es la función, ¿no? Con el paso del tiempo se supo que no iba por ahí, que hay otros procesos implicados, pero sí, sobre todo en la época victoriana, siglo XVIII, tuvo mucho peso, ¿no? La frenología, y con los estudios de más de 300 cerebros que estudió post-mortem, y que bueno, que también sentaron las bases, ¿no? No nada más se quedó como pseudociencia, sino también sentaron las bases para estudios sobre todo de neuroanatomía comparada, ¿no? Entonces, bueno, Broca retoma, ¿no? Sus estudios y saber, yo no estoy de acuerdo con Gall, pero sí que hay una, todavía no sabía, no la ha nombrado como tal, un área del cerebro que tiene que ver con la producción de sonidos, de palabras, ¿no? Con la evocación. Entonces, en 1861, como les decía, publica esta investigación del famoso paciente Tan-Tan, que es Monsieur Le Bon, que es que ahora su cerebro, gracias a los aportes, ¿no? que contribuyó para que Broca descubriera esta parte del cerebro, está en un famoso museo de París, ¿no? El caso del paciente Tan-Tan. Entonces él lo ve a la edad como de 31 años más o menos y ve que hay un problema de lenguaje, ¿no? No significativo, pero que sí hay algo ahí. 20 años después lo ve, cuando el paciente tiene como 50 y tantos, y para su sorpresa pues empeora muchísimo, a tal grado de solo utilizar una palabra, la palabra tan, para comunicarse, ¿no? Sin que se vea afectada su comprensión está bien, pero él al momento de hablar solo puede decir tan, de ahí que viene el paciente, el nombre, ¿no? Del paciente Tan-Tan. ¿Qué es lo que hace post-mortem cuando el paciente fallece? Entonces él estudia el cerebro, su cerebro, lo que se da cuenta es la alteración en el hemisferio izquierdo, específicamente en la tercera circunvolución frontal, que es donde más tarde, ¿no? Y mediante más estudios, más de 25 estudios que tuvo con lo que sustentarlo, ¿no? En el comité de ciencia de aquella época, de neurociencia, y en este gremio, ¿no? De decir, bueno, sí,
¿no? Pero hacer estudios complementarios, ¿no? ¿Qué es lo que se da cuenta? Pues que hay esta alteración. El paciente tenía una sífilis que nunca fue tratada y lo que ocasiona un daño, ¿no? Una atrofia, ¿no? A nivel de craneal, de meninges y de esta parte, ¿no? La parte izquierda del cerebro. Entonces, bueno, hay quien dice, ¿no? Que no fue Broca el que él más bien retomó otros estudios de personas que ya, o sea, de científicos que ya habían hecho estas investigaciones, pero como no tenían el peso que tenía Broca en aquella época, ¿no? Les dijeron, o sea, que sí le dijeron, a ver, pues como que compruébanos, ¿no? De qué va tu investigación, pero él ya tenía cierto estatus, por así decirlo, dentro de la comunidad neurocientífica, entonces que fue más fácil para él, pues como ponerse el mérito, ¿no? Lo que sí es cierto es que sus investigaciones hasta el día de hoy siguen vigentes, ahí están. Bueno, no siguen vigentes porque esa es la idea, ¿no? O sea, que se vayan actualizando, pero que sí dieron pie, ¿no? Para un innegable estudio y consideración de esta ciencia del lenguaje, ¿no? Basada en sus descubrimientos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Voy a acercarme, no sé si se vea, porque desde aquí voy a acercarme al dibujito para señalarles dónde está el área de Broca. Entonces, bueno, está, sí, en esta parte, este numerito es aquí, donde está el 4, no sé si se ve, el color vino. Está entre la zona temporal, entre la zona frontal y entre la corteza motora, y bueno, está el lóbulo parietal, pero bueno, aquí tenemos al área de Broca. Ustedes, si lo buscan en bibliografía, en libros de anatomía, pues van a ver ahí ya el nombre, y aceptadísimo, y la noción clásica, y de la función de esta área, ¿no? Como se aceptó y se postuló, y sabemos pues que va enfocada a la producción, ¿no? Del lenguaje, a la parte motora, a la parte de selección, ¿no? De estos estímulos para entonces producir el lenguaje articulado, el lenguaje de la palabra, el lenguaje motor, ¿no? Como sabemos, bueno, el habla. Voy a tratar de no utilizar tantas palabras técnicas para las personas que nos ven que están como fuera de este contexto de la rehabilitación del lenguaje, pues que nos puedan seguir, ¿no? La plática. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos de esta función, de esta área en específico? Pues bueno, va ligada directamente, como les decía, a la expresión del lenguaje, y específicamente se vincula con la producción del habla, el procesamiento, el control de los movimientos de la cara, de la boca, toda la parte de fonación para poder articular las palabras. Obviamente también va un grado fundamental en la comprensión, no está alterada como en otros tipos de afasias, como en la afasia de Wernicke, por ejemplo, que ese es otro tema, pero que, por ejemplo, en frases gramaticalmente muy complejas sí hay dificultad en entenderlo. A ver, lo voy a explicar con otras palabras. ¿Qué es lo que podemos ver? O una persona que tiene una alteración por diversas causas, que acude con nosotros, ¿no? A valoración y a comenzar un tratamiento. Bueno, desde la omisión de artículos, de preposiciones, ¿no? Dentro de una frase, por ejemplo. Son personas que en lugar de decir el niño juega con la pelota, puede decir solamente niño pelota, por ejemplo, ¿no? O sea, el niño juega con la pelota. En cuanto a artículos y preposiciones, pues hay omisión, ¿no? Por lo mismo se puede escuchar un lenguaje no fluente, ¿no? Dificultad en la fluidez, ¿no? También la parte incluso de encontrar el gesto, ¿no? Para decir la palabra, su comprensión, o sea, el paciente puede comprender sin ningún problema, solamente, ¿no? En el caso, como les decía, menos de que sean estas oraciones, que entonces en cuanto a partes gramaticales cuesta, ¿no? Pero no está alterada en la comprensión como en otras lesiones, ¿no?
Entonces, bueno, esta sería como la función que ya sabemos, ¿no? Que nos describen desde el siglo XIX, perdón, y el papel que juega, ¿no? Dentro de la comunicación y del lenguaje. Estudios recientes me voy a enfocar específicamente, como les decía, al de 2015 de Nina Drongers y colaboradores. Pues nos dice sí, o sea, la función concreta, ¿no? Como hace un recuento, ¿no? Comienza haciendo como confirmando, ¿no? Lo que ya sabemos en cuestión de planeación, que juegan un papel muy importante en los elementos de expresión para que nuestro discurso tenga sentido, en la selección de los sonidos correctos, pero hace un hallazgo que a mí me parece sorprendente, que se los voy a comentar tal cual, en el cual ella este estudio, ustedes pueden verlo detalladamente, lo que se utiliza como materiales, procedimientos y tal, pero ella utiliza grabaciones directas en pacientes dentro de neurocirugía, en áreas corticales, y ella se da cuenta que más bien, o sea, le pide a los pacientes que repitan palabras, o sea, los pacientes están conscientes y les piden toda esta cirugía que emitan palabras, y para ver cómo está la actividad de esta área, del área de Broca. Entonces, para sorpresa de las nociones clásicas, ¿no? En este entendido, lo que ya sabemos, el área de Broca se mantiene en el momento de la producción de las palabras inactiva, ¿no? Sorprendentemente silenciosa, tal cual lo dice ahí en el paper. Y más bien, ¿en dónde está activada? ¿En qué momento está activada el área de Broca? Pues milisegundos antes del momento de producción de las palabras, ¿no? Es decir, al parecer actúa, o bueno, como lo describe, ¿no? En este estudio, actúa el área de Broca como un mediador, ¿no? En donde es una cascada entre las regiones motoras, temporales. Ahorita se los enseño en el mapita que tenemos en nuestro cerebro, para que se pueda ver, porque de pronto me va a decir, pero ¿cómo vas a saber? Explícamelo. Se los voy a enseñar. En donde actúa como una cascada, como un mediador entre las regiones motoras, temporales y frontales, contrariamente a lo que les decía, ¿no? Las nociones clásicas. Y en esta actividad, pues en el momento de las palabras, esta área se mantiene sorprendentemente silenciosa. Estos datos que nos proporciona esta investigación nos dice, redefine, es lo que a mí me parece sorprendente, redefine el concepto clásico que teníamos, en donde específicamente el área de Broca, al momento de producir palabras, solo coordina transmisión de información a través, claro, de redes corticales, pero no es la sede de la articulación per se. O sea, no es la sede de la articulación per se. Ya se puso con nombre, se aceptó, se evidenció, se dijo, no, este paradigma desde el siglo XIX, 2015, se renombra, ¿no? Se redefine al área de Broca como un nodo clave en la manipulación y en la transmisión de información neuronal a través de redes corticales para la producción del habla. Se los voy a mostrar cómo sería. O sea, tenemos el área de Broca. ¿Y qué es lo que está haciendo el área de Broca con esta nueva definición que tenemos del área de Broca? En el momento, milisegundos antes de la producción de palabras, lo que hace Broca es un mediador entre estas dos zonas, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Lo que hace es que da información para que estas dos zonas se activen, llevándole, o sea, gracias a que estas dos, a que Broca transmite, es como un transmisor de esta información, entonces estas dos zonas se activan pudiendo llevar información a el lóbulo, a la zona motora. Esta es la parte motora, la parte como tal, ¿no? de movimiento, de donde se producen las palabras, de donde sale a evocarlo al acto motor como tal,
¿no? Que como consecuencia no se llevaría a cabo si no hubiera una activación previa o una transmisión de información sensorial de esta cascada de información que sale del área, específicamente del área de Broca, reflejada en el movimiento o en la recepción de esa información a través del área temporal y frontal, ¿no? Entonces es como se transmite, ¿no? Lo que nos está diciendo el mensaje, ¿no? Se recibe y se pasa a el proceso más fino, digámoslo así, que es el acto motor, el acto de evocar las palabras. Claro, estos microsegundos que, wow, me parece sorprendente poder saber qué más pasa, ¿no? A partir de estas ideas clásicas, ¿no? Poner nuevos conceptos, ponerlo, y ustedes incluso, ¿no? Hablando de eso, de no tomar un caso aislado, pueden ponerlo en el mismo PubMed y encontrar todas las publicaciones en las que se vuelve a retomar este tema, ¿no? En donde me parece sorprendente, ¿no? El área de Broca coordina la información a través de redes corticales, pero no es la sede de la articulación per se, ¿no? ¿Eso tiene sentido? ¿O de qué va todo esto, ¿no? ¿De qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve estar al tanto de estas publicaciones y de actualizándome? Todo tiene sentido. Cuando llega un paciente en nuestra clínica que ya sea que nosotros lo valoremos o no, que nos traiga ya el diagnóstico, donde veamos, ¿no? Afasia de Broca. Y entonces, ¿por qué no me cuadra cuando yo le hago todos los ejercicios de las praxias, punto y modo de articulación, coloca los órganos del aparato fonoarticulador en tal o cual punto y modo, y no me da los fonemas, no me integra las partes gramaticales, no lo logra hacer? Pues claro, porque yo me estoy yendo a la parte última de este proceso, a la parte más fina, ¿no? Que es esta parte de producción de sonidos. Yo estoy tratando de integrar esto en la parte de sonidos, no en la parte que va antes, ¿no? Que antecede a todo el proceso fino del lenguaje, de la producción de sonidos y del habla. Entonces, si yo entiendo desde este punto de vista cómo se transmite la información, puedo dar las pautas necesarias. Eso es motivo para otro, un taller, contestar preguntas en específicas de casos, porque claro, no podemos generalizar y cada paciente tiene necesidades diferentes, pero si hay un cuadro, si hay, ¿no? Donde nosotros nos podemos basar para decir, ¿no? Criterios de diagnóstico, baterías de evaluación. Entonces, por eso es importante, ¿no? Todos estos recursos complementarios para yo poder entender y decir, claro, ¿no? Es que va por ahí. Y entonces esta idea que yo tenía de, claro, lo que me dicen, ¿no? La literatura, de tratar y de llegar, pero si no conozco todo lo que va cambiando y no me mantengo y mi aprendizaje no va siendo o mis conocimientos no se van actualizando, pues entonces me quedo muy justo, muy limitado en cuanto a lo que puedo aportar con los pacientes, ¿no? En la clínica. Entonces me parece súper importante comentar, bueno, la forma de tratarlo, pues bueno, son estrategias sobre todo sensoriales, ¿no? A nivel de ayudar a integrar esta información sensorial antes de las praxias, antes del punto y modo de articulación, les digo, es todo un tema, tendremos que revisar cada caso, pero a mí dentro del punto, o sea, dentro de ese tema de afasia, específicamente Broca, es algo que me ha ayudado muchísimo a este estudio en particular, esta investigación, y por mencionar ¿no? Pero hay por ahí más o menos 2017, 2018 estudios complementarios que apoyaron esta nueva definición del área de Broca. Entonces se las voy a compartir con mucho gusto. Coméntenme también si han tenido
algún acercamiento, ¿no? Parecido dentro de los casos que han visto, si están dentro del contexto, ¿no? De profesionales, de terapeutas y tal. Pero si no, si están, es la primera vez que escuchan eso, pues qué bueno, ¿no? También comentarios al respecto, les digo, por saber qué pasa en nuestro cerebro y cuidarlo, porque pues también, ¿no? No nada más es, a mí no me ha tocado, entonces a mí no me interesa qué es el tema de afasias y esto. Puede ser que sea el caso, ¿no? Personas que nos estén viendo, que nos escuchen y digan, mira, no estoy dentro del ámbito ni del contexto, pero me interesa saberme, me interesa formarme. Y bueno, dentro del área de la salud, pues sí, es una parte de rehabilitación, pero no se debe de tocar por estar dentro de la salud, ¿no? Por estar dentro de la prevención, ¿no? Muchas de estas afasias pues son ocasionadas por accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que muchos de estos ictus, estos CBC, también como se le conoce, se pueden prevenir con hábitos saludables de vida, ¿no? Del día a día, ¿no? Con cuidar, con prevenir, que es el tema constante que les mencionamos, hábitos, prevención por el tema de, bueno, ¿qué pasa, no? Un accidente cerebrovascular, una afasia, ¿de qué tipo? Rehabilitarme, y entonces ya, ¿no? ¿no? Es que a un familiar, no sé qué, un caso cercano, me suena, ¿no? Porque no pudo mover la mitad de su cuerpo y problemas el lenguaje. Claro, entonces, desgraciadamente a veces es hasta que no tenemos un caso cercano que no nos damos cuenta como de la importancia de esto, ¿no? Entonces no hay que esperar pues para estar al tanto, ¿no? de la importancia de nuestros hábitos del día a día. Eso por el lado, ¿no? Que si estamos como fuera de contexto. Y para profesionales, colegas, compañeros que estamos en esto, pues bueno, otra vez, ¿no? Cerrar nada más con la importancia de no un caso aislado, sino tener suficientes casos para abordar, ¿no? Integralmente casos de nuestros pacientes basándonos en esta evidencia actual sustentada y bueno, compartirla con ustedes. Como les decía, déjenme comentarios, déjenme si les ha pasado, ¿no? Algún caso que no cuadre con la bibliografía y que entiendan, mira, ¿no? Cómo les ha ido, ¿no? Ahí cómo lo han hecho. Y bueno, estamos compartiendo información con mucho gusto, ¿no? Que les interese. Será tema de una de grabaciones posteriores, el tema de afasia. Si les gustó, lo consideraré tratar en un futuro, ¿no? Porque hay más tipos, hay otros factores, ¿no? También que influyen en el tratamiento de afasias y que a veces es como difícil encontrar, ¿no? Que no solo en el caso de afasias, del caso a nivel neurológico, que algo sea puro, ¿no? A veces nos encontramos afasias que vienen mixtas, que vienen con un montón ahí y que en la parte clínica es difícil identificar, ¿no? Síndromes de hemisferios derechos, ese es un tema súper interesante, ¿no? Que igual en otra plática lo estaré abordando, ¿no? El síndrome de hemisferios derechos es súper interesante y hay poca información de eso, ¿no? Y es difícil de identificar, ¿no? Entonces, bueno, les traeré información interesante que espero, ¿no? Que pueda servirles y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerden visitar nuestra página www.brocaria.com para cualquier duda, comentario y bueno, atendiéndonos con muchísimo gusto. Gracias, hasta la próxima.